conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, apreciados hermanos, amigos, queremos darles la bienvenida a esta serie titulada En busca de la verdad. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Quiere decir, apreciados, que cuando conocemos a Cristo y su verdad, eso trae libertad a nuestras vidas. Te libera mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente. Yo he conocido personas que han estado atadas a un vicio, encadenadas a las drogas, al alcohol o a un mal hábito, y luchan por aquí y hacen lo otro para tratar de vencer aquel problema. Pero con todo siguen otra vez en lo mismo. Pero cuando conoces a Jesús y su verdad, eso te trae libertad, rompe las cadenas que te atan a un vicio o a un mal hábito. En esta ocasión vamos a estudiar el tema titulado La verdad sobre Dios. Y déjame decirte que yo no pretendo explicar a Dios y su naturaleza, porque si yo pudiera hacer eso, yo mismo sería Dios, y no lo soy. Yo soy un ser finito como tú y yo. Y tratar de explicar a un ser infinito sería imposible para nosotros. Recuerdo el caso de un hombre que estaba en la playa y observaba a un niño que había hecho un hueco en la arena y tenía un baldecito y corría a traer agua del mar y lo echaba en ese hueco, y corría de nuevo al mar y traía más agua. Y el hombre, intrigado, queriendo saber qué hacía el niño, se le acercó y le dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño dice: Señor, ¿no le parece maravilloso esto? Estoy vaciando todo este océano en este huequecito, en este hoyo. Y sabes que querer entender la naturaleza de Dios, querer explicar la naturaleza de Dios cuando nosotros somos seres finitos, sería como querer vaciar todo ese océano en un pequeño hueco. Sin embargo, yo voy a compartir contigo lo que Dios mismo nos ha revelado acerca de su carácter, su naturaleza y sobre todo del grande amor que Él tiene por nosotros. Comenzamos haciendo esta pregunta: ¿cuántos dioses hay? Y esa es muy buena pregunta. Yo he estado en lugares donde hay religiones politeístas que tienen cientos y en casos hasta miles de dioses. Pero ¿qué dice la Biblia? Si vamos allá al libro de Efesios capítulo 4 versículo 6, dice el apóstol Pablo: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Por lo tanto, estamos claros que hay un solo Dios, así lo presenta la Biblia. Y cuando vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, primer capítulo de la Biblia, primer versículo de la Biblia, comienza de esta manera: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Notas que aquí Dios de entrada establece que Él es el creador. Él quiere que no quede duda en nuestra mente de que Él es el creador de todas las cosas. Y en el principio dice: Dios creó y hizo todas las cosas. Incluso en ese mismo capítulo, el versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nota algo interesante: el sujeto singular, Dios, pero luego el verbo hacer dice hagamos, no dice hago. Hagamos es plural. Luego no dice a mi imagen, a nuestra imagen. No dice a mi semejanza, a nuestra semejanza. La pregunta es: ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Y sabes que esa palabra Dios, ahí en el libro de Génesis, en el idioma hebreo, como fue escrito el libro de Génesis inicialmente, es la palabra Elohim. Y en el original, en el hebreo, es una palabra plural, no es singular. Notas, de hecho, nosotros utilizamos palabras que suenan singulares, pero se entiende que son plurales en cierto sentido. Por ejemplo, la palabra familia.
Tú no dices las familias, dices la familia, pero entiendes, das por sentado que hay un padre, una madre y por lo menos un hijo en esa familia. Ahora la pregunta es, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre? Cuando vas al libro de Juan, capítulo 1, descubres que allí comienza hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero se usa la terminología, el verbo, para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo, y aquí está hablando de un principio indefinido. No tengo tiempo para explicar esa parte, pero nota que en el principio ya era Jesús y el verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios y luego dice y el verbo era Dios. O sea, Jesús también es divino. Aquí vemos entonces que se hace una diferencia entre Jesús el Verbo y Dios el Padre. Pero nos dice que Jesús también es Dios, o sea, también es divino. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 11, después de que sucedió el diluvio, después de que se multiplicaron las generaciones de Noé, cuando Dios les había dado instrucciones que se esparcieran por toda la tierra, ellos fueron en contra de la voluntad de Dios y quisieron hacer una grande ciudad, tener un grande nombre, incluso comenzaron a hacer una grande torre. Y nota lo que dice aquí en el capítulo 11, versículos 5 al 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje. Y ya han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de hacer lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nota que dice que Dios, Jehová descendió, Jehová dijo, pero ahora los verbos descendamos, confundamos, son plurales. ¿Notas? Se hablaba un solo idioma, entonces desciende Dios y confunde las lenguas y no se entienden, pero nota que se está utilizando el sujeto singular Jehová, pero los verbos son plurales. Ahora, cuando el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, leemos lo siguiente, mira, capítulo 1, versículo 9. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y una voz de los cielos, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Nota qué interesante. Aquí aparece físicamente en el río Jordán Jesús, el Hijo. Luego el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal, como paloma. Y del cielo se oye la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado. Ahí tienes Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, es que el Padre en algunos momentos es Padre, en algunos momentos se convierte en Hijo y en algunos momentos se convierte en Espíritu Santo. Pero notas que aquí se hace la distinción. En el mismo lugar, en el mismo momento, están las tres personas de la divinidad. Y por supuesto a eso la gente le llama la Trinidad, pero déjame decirte que esa palabra no existe en la Biblia como tal. Simplemente es una forma de describir Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la divinidad. Y luego el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, cuando reunió a sus discípulos en un monte en Galilea para darles las últimas instrucciones, vean lo que les dijo. Versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que aquí también el Señor Jesús hace la distinción, separa Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Luego, cuando vamos a 2 de Corintios 13:14, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Por lo tanto, vemos que también el apóstol Pablo hace esta distinción, separación de Jesucristo el Hijo, Dios el Padre, del Espíritu Santo. Ya hay consistencia en la Biblia. Cuando tú lees en la Biblia, descubres que se hace referencia a estas tres personas de la divinidad. La pregunta es: ¿cómo es Dios? Bueno, para comenzar, la Biblia nos enseña que Dios es inmortal y nos cuesta entender eso porque nosotros somos seres mortales. Pero mira lo que dice en 1 de Timoteo 6:15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, tú puedes ver aquí que Dios es inmortal, nos lo dice la Biblia. ¿Cómo es Dios? Aparte de ser inmortal, también nos enseña que Dios es espíritu. Cuando vamos allá al libro de Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, aparte de ser inmortal, Dios es espíritu. Ahora Dios tiene la prerrogativa de tomar forma humana o tomar forma visible. Eso ya lo hemos visto en algunos casos bíblicos. Se manifiesta Dios así, pero en sí Dios, dice la Biblia, que es espíritu. Aparte de que es inmortal, aparte de que es espíritu, ¿cómo es Dios? Dios es eterno, la Biblia nos lo dice. Yendo ahí a Isaías 57:15, leemos lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Por lo tanto, vemos que Dios, ¿cómo es? Dios es inmortal, Dios es espíritu. También nos dice la Biblia que Dios es eterno. ¿Cómo es Dios? Bueno, también la Biblia nos enseña que Dios es amor. Es lo más precioso de Dios. Dios es amor, un atributo hermoso de su carácter. Cuando vas al libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Juan dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí, cuando habla de amor, está hablando del amor agape, o sea, un amor incondicional, porque nosotros estamos impuestos a dar amor, pero es un amor condicional. Si tú actúas de cierta manera, si tú haces esto, entonces yo te amo, entonces yo respondo a ti. Pero déjame decirte que Dios no nos ama de esa manera. Dios nos ama con un amor incondicional. Aun cuando tú le fallas a Dios, aun cuando le desobedeces, aun cuando vas en contra de su voluntad, con todo Dios nunca te deja de amar. Y aún así, amado, si tú decidieras rechazar el amor de Dios, decidiera rechazar su perdón, su gracia, su misericordia, con todo Dios nunca te dejaría de amar. Aceptaría tu decisión, pero con todo nunca te dejaría de amar, porque la naturaleza de Dios es ser amor y dar un amor incondicional. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Para comenzar, en la naturaleza. Si lees ahí en Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. En la naturaleza tú puedes ver todavía rasgos de un creador, de un ser supremo. Aún después de siglos y siglos de pecado en este mundo, ya nuestro mundo ha sido maltratado, la naturaleza ha sido maltratada por años de pecado, pero con todo, todavía tú puedes ver rasgos de un Dios supremo, un ser supremo y creador. ¿Cómo más se revela Dios a nosotros? En la Biblia. Si vas tú allí
Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Por lo tanto vemos que también por medio de la Biblia Dios se revela. Tú lees la Biblia y aprendes de Dios, de ese ser supremo. Sobre todo aprendes de su amor y misericordia hacia esta humanidad. ¿Cómo más se revela Dios? Aparte de la naturaleza, aparte de revelarse en una forma escrita en la Biblia, también Dios se revela en el Señor Jesús, por medio del Señor Jesús. Cuando Él vino a este mundo, Él reveló al Padre y sobre todo reveló su carácter. Aquí en Juan 14:6, notan, les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿quieres venir al Padre? ¿Quieres conocer al Padre? Jesús es la manifestación más grande del carácter de Dios. Incluso uno de los discípulos de Él en esa misma ocasión, Felipe, estaba entusiasmado al escuchar de ese Dios poderoso, de ese Padre, y que Jesús lo había estado revelando, y le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que al ver a Jesús, cómo Él interactuaba con la gente, cómo extendía gracia, misericordia y perdón, que en esos actos se estaba viendo al Padre Celestial. No necesariamente estaba hablando de rasgos físicos, pero sí de carácter. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Bueno, nos considera sus hijos, y esa es una grande bendición. Mira, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esa es una grande bendición. Es maravilloso que tú puedas llamar a Dios Padre y Él nos considere hijos. Hay personas que han crecido sin tener un padre, no conocer a quién decirle papá, mamá, pero tú puedes tener la certeza que Dios te ve como hijo y tú puedes llamarlo a Él Padre. Y siendo que Dios es nuestro Padre, Él se preocupa de nuestros problemas. Y a veces hay gente que piensa que a Dios no le interesa, pero mira, aún lo más pequeño de tu vida, Dios se interesa de ello y quiere que te vaya bien en la vida. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Quiere decir que cuando tú encaras problemas en la vida, cuando tú piensas que nadie está interesado por ti y tiendes a desanimarte, caer en la depresión, piensa que Dios se interesa de tus problemas y que Él es tu amparo. Él está listo para auxiliarte en ese momento de necesidad. También siendo nuestro Padre, Él nos soporta con misericordia. Es un Dios paciente. Mira lo que dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Agradece a Dios por eso, mi hermano, mi hermana. Porque te digo, si Dios fuera como tú y yo somos, ¿desde cuándo se hubiese dado ya por vencido con nosotros? Hubiese dicho: muy bien, no quieres nada conmigo, muy bien, no quieres seguir mis consejos, pues arréglatelas como puedas, sufre las consecuencias tú solo. Pero sabes que Dios es paciente, Dios no se da por vencido tan fácil. Dios seguirá insistiendo en tu vida, usando a su Santo Espíritu para redarguirte, para impresionar, para hacerte sentir que necesitas a Dios en tu vida. Dios es nuestro Padre y nos consuela también en el dolor, en esos momentos cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Mira 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Qué maravilloso. Hay gente que a veces piensa que no hay nadie que se interese
Y a veces caes hasta en la depresión pensando que a quién le intereso. Y vivimos en una sociedad, amados, por lo general cuando nadie se interesa por nadie. De hecho, hay gente buena todavía, pero generalizando, a la mayoría de la gente no le importa lo que le pasa al vecino, no le importa la persona que vive al otro lado de su casa. La gente se interesa por sus problemas porque vivimos en una sociedad egocéntrica. Pero déjame decirte una cosa, que aunque ese fuera tu caso, que nadie se interesara en ti, no hubiera quien te consolara en esos momentos difíciles de la vida, cuando sientes que no puedes seguir adelante en la vida, recuerda que Dios está ahí a tu lado. Él está listo para consolarte. Dios es nuestro Padre y Él suple todo lo que nos falta. Y eso es reconfortante, saber que Dios está listo para suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:13 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo, ¿qué es? Todo es todo, ¿notas? Porque hay gente que piensa, bueno, Dios me puede ayudar en esto, pero en esto otro yo creo que Dios no me puede ayudar, me las tengo que arreglar como yo pueda, solo. Pero mira, Dios suple todo. Y eso no excluye nada. Quiere decir que cualquier necesidad que tú tengas en tu vida, sea necesidad económica, sea necesidad física porque estás enfermo, sea necesidad emocional, cualquier situación que estés viviendo, Dios está listo para suplir, para ayudarte, para resolver esa situación en tu vida. Entonces, hermanos, si Dios es nuestro Padre, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Qué actitud debemos tener hacia Dios? Para comenzar, debemos aprender a confiar en Él, no desconfiar. Mira lo que dice Salmo 52:8. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente. O sea, nunca dejes de confiar en Dios. Aun cuando pareciera que no hay nadie que se interese, aun cuando pareciera que Dios se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Dios va a actuar en su momento. Lo que pasa es que nosotros somos desesperados y queremos soluciones al momento, al instante. Pero Dios, que ve el cuadro completo de nuestra vida, Él sabe cuándo es el momento oportuno. Y en ese momento oportuno, Él va a obrar en nuestro favor. Y en el proceso tú vas a crecer espiritualmente, vas a confiar más en Dios y vas a aprender a saber que no estás solo tú en esta vida. Nuestra actitud a Dios debe de ser de obedecerle, o sea, guardar sus mandamientos. Mira lo que dice Salmo 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y no guardamos los mandamientos para salvarnos. Te pueden tildar de legalista si tú dices que hay que guardar los mandamientos. Es una respuesta de amor, de gratitud a Dios. De hecho, Jesús nos dijo en el libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15 te lo dice así. O sea, porque ya nos salvó Cristo y porque amamos lo que Él hizo por nosotros, en respuesta es que guardamos sus mandamientos. Al tener una actitud hacia Dios de obedecerle, de servirle, tú vas a descubrir que si obedecemos a Dios, siempre nos irá bien en la vida. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y hay veces que pareciera en la vida como que es desventajoso obedecer a Dios. Hay gente que piensa que es ventaja romper principios, valores para poder avanzar en la vida. Y desde el punto de vista humano, tú estás teniendo éxito, pero lo que el mundo ve como éxito, Dios lo ve como fracaso. Pero cuando tú confías en Dios y le sirves, aunque pareciera que estás perdiendo, al pasar el tiempo tú te das cuenta que siempre te va a ir bien en la vida y Dios te va a recompensar por tu fidelidad. Amados, Dios te espera
con brazos de amor y misericordia. Dios nos espera con esos brazos de amor, amantes como un padre. Él está deseoso de que nosotros podamos confiar en Él, que lo experimentemos. Mira lo que dice en Efesios 2, 4 y 5. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, es un regalo que Dios nos da. En Cristo Jesús Dios nos ha redimido, nos ha salvado. Hermanos, Dios es un Dios grandioso, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso. Pero con todo, Dios es un Dios personal. Te conoce a ti, me conoce a mí. Y Él se interesa en nuestras necesidades. Él sabe lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. Él no te deja solo en la vida. Él está listo para intervenir en tu favor. Así es que aprende a confiar en Él. No caigas en la desesperación en esos momentos difíciles de la vida. Más bien cae de rodillas, confía en ese Dios todopoderoso, ese Dios que creó el universo, pero repito que es un Dios personal que te conoce a ti individualmente, conoce a tu familia, sabe lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo y lo que necesitas en tu vida. Amados, yo quiero orar por ustedes, quiero orar por ti, por tu familia, para que aprendas a confiar en ese Dios todopoderoso, que tú lo puedas experimentar, que tú puedas saber que no estás solo en esta vida, que en un mundo egoísta todavía tenemos un Dios altruista que se interesa, que lo dio todo para que tú y yo podamos tener esperanza. Así es que yo voy a orar por ti en este momento. Te invito ahí donde estás en tu hogar o viendo por las redes sociales también o en un grupo pequeño para que ores conmigo. Padre Celestial, en estos momentos venimos a ti porque tú eres nuestra única esperanza. Tú te manifiestas por medio de la naturaleza, nos muestras que eres un Dios creador, también te manifiestas por medio de tu palabra y sobre todo por medio de la persona de Cristo Jesús. Él manifestó tu carácter de amor. Ayúdanos a entender que tú no nos dejas solos, que nos creaste, pero que estás al tanto, sustentas este mundo y te interesas por nuestras necesidades. Bendícenos, ayúdanos a confiar más en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.